Hola Isabel y bienvenidos otro día más a mi hermoso mágico bello canal. Para todas aquellas personas que todavía no me conocen, mi nombre es Marian Go Ortiz. Bueno, mi hermosa familia, así es como podrán ver en la cajita de descripción. El último día, el tercer sábado conmigo aquí en el taller, en la UCB. Así que bueno, esperen que vienen muchas cosas más. Y eso, se les quiere, bye. Your smile. Las proposiciones. En cuanto a conectores, creo que realmente no da tiempo de ver. Es un tema que de por sí es como para una sola clase. Pero les puedo pasar luego material sobre eso, para que lo consulten, igual se puede profundizar en otras fuentes. Pero quisiera que nos dedicáramos sobre todo a dos cositas que por lo general llevan al error en cuanto a redacción. Los gerundios y todo lo que tiene que ver con preposiciones, tanto preposiciones como verbos de régimen preposicional. Entonces, las preposiciones es un tema que abarca muchas de las fallas más comunes de la redacción y por eso lo incluimos en el taller. Para empezar, vamos primero con los gerundios. Los gerundios son una forma personal del verbo. Bueno, la mayoría de los verbos indican tanto la persona que habla como el género y el número. Si es masculino, si es femenino, si es plural, si es singular. Pero hay tres formas que son impersonales: el gerundio, el participio y el infinitivo. Aquí vamos a trabajar para fines prácticos el gerundio, porque como dijimos, suele ser el que lleva más errores. El infinitivo es el que tiene la desinencia o la terminación ar, o ir: correr, llorar, comer o ir. El participio es el que por lo general va junto con el verbo haber y el otro verbo en participio, que es la desinencia, la terminación es ado, edo o ido. Haber llorado, haber cantado, he oído, he escuchado, he soñado. Ese es el participio. Y el gerundio, el que nos lleva a colación hoy, es la forma con la desinencia ando. En la segunda y tercera puntuación sería endo, endo. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando pasa el gerundio no se conserva solo la vocal, sino que se agrega el i ahí. Se agrega i, e o i, o. Pero sigue manteniendo estas últimas tres letras. N de O. Cantando, llorando, comiendo, lloviendo, riendo. Esta acción y este verbo da a entender que es una acción que es simultánea, que está ocurriendo en este preciso momento o inmediatamente después. Porque siempre o casi siempre la gente no sabe cómo utilizarlo, o lo utiliza mal, o sí, porque lo usan en verbos o en situaciones en las que esa acción no es realmente algo simultáneo, sino algo muy posterior o algo muy anterior. Una forma de verlo es que el gerundio funciona a veces como verbo, o sea, como acción, y también como adverbio. ¿Eso qué quiere decir? Que indica no solo la acción, sino cómo se hace esa acción. Yo voy corriendo. O sea, yo pudiera ir tranquila, pero no voy corriendo, es que voy apurada. Entonces, allí, ese verbo, más que una acción, lo que me está indicando es el modo de esa acción. Allí es cuando funciona como adverbio. O, a ver, ¿cómo pasaste el examen? Lo pasé sudando. ¿Lo ven? Lo que me está indicando es que lo pasé con mucho esfuerzo. Lo pasé sudando.
o le hablan. Por eso es que cuando se le agrega alguna marca, como de género o de cantidad, es aquí, justo después del NDO. Son las únicas excepciones. Como complemento directo, igual, abordándolo fríamente. No pudiera decir lo abordan. No sé si hasta aquí vamos bien. Lo que les explicaba. Los infinitivos, los verbos que usamos como ar, er, y, suelen también sustituir a los sustantivos. Y los gerundios pueden sustituir o acercarse a lo que funcionaría como un adverbio. Los primeros, ¿cómo aprobar? Estudiando. ¿Cómo ganar? Esforzándome. ¿Ven? Esforzándome. Ahí le agregué esa marquita personal. El título, el segmento. Una forma de identificar cuándo estamos usando el gerundio correctamente, y lo vamos a ver también con las preposiciones, es haciéndole preguntas a ese texto. En el ejemplo que pongo aquí, ¿qué haces? Leyendo el periódico. ¿Cómo vas? Aquí, andando. Aquí, trabajando. Se presentó el caso tiritando de frío. ¿Cómo se presentó? Tiritando de frío. Ese tiritando te indica el modo de representación. Esta acción, como les digo, siempre debe ser simultánea. Si la pregunta es ¿cómo se está presentando en ese momento? ¿O cómo se presentó en ese momento la persona? El gerundio cabe porque justamente hablando de ese preciso instante la persona que está haciendo esa acción. Hay otros casos en los que la acción no es simultánea, pero es casi después. O sea, como una relación de causa-efecto muy cercana. Por ejemplo, ¿cómo estudia mi hermano? Mi hermano estudia escuchando música. Ahora, porque ya simultáneamente, mientras estudia, está escuchando música. Pero si yo preguntara, ¿qué hace tu hermana después de escuchar música? Yo no puedo decir, mi hermana estudia y escuchando música. ¿No? Porque esa acción es después. No fue el adverbio. Aquí no hay adverbio. Hay gerundios que funcionan como adverbio. Pudiera ser, ¿cómo aprobar? En vez de el gerundio de estudiante,
no debería ir a un gesto, no es necesario. Estudió en Madrid, yendo después a Buenos Aires. Ella no se fue inmediatamente después de que estudió a Buenos Aires. Pasó un tiempo. Entonces lo correcto es, estudió en Madrid, luego fue a Buenos Aires, o después fue a Buenos Aires. ¿Cuándo puede ser que esto se vuelva más útil? Cuando la acción es casi inmediatamente después. Lo empujó haciéndolo caer. O sea, hay una relación muy inmediata de causa y efecto. Lo empujó, se cayó. Si bien no es simultáneo, la diferencia muy leve. La lanzó contra la pared haciéndolo en mí. La lanzó contra la pared. Pero inmediatamente después eso sí hizo pedazo. ¿Qué acciones no son inmediatas? Voy a poner un ejemplo así político económico. Después de 4 años aumentó los aranceles, y así aumentando los precios de las divisas. Aumentando así los precios de divisas. Esa es una relación que, si bien es de causa y efecto, no necesariamente es inmediata. ¿Lo ven? O la insultó haciendo que ella renunciara. Bueno, una renuncia no puede ser así. Pudiera serlo, ¿no? Pero no es una acción que sea pragmáticamente inmediata. No, porque es administrativo y eso tiene su norma y su protocolo para la acción. No es como que tú empujas a alguien inmediatamente. Son acciones. O el bien deber ser y ahí decir, la acosó hasta que renunció. Pudiera ser mejor. Con un adverbio realmente adverbio se pudiera sustituir. Muchas veces estos errores se sustituyen con adverbios. Yo trabajaba también revisando informes y ese era casi que el pan de cada día. En los informes siempre ponían una acción y después ponían ese gerundio, también entendiéndolo como un adverbio. O sea, en el fondo su lógica no es que estaba mal, pero lo más recomendable en estos casos es sustituirlo por en lugar de o en cambio. Por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo de nosotros. Las métricas subieron a 5.5%, mejorando el alcance de tal. Eso no es una relación inmediata ¿qué ejemplo se pudiera usar en ese caso? Las métricas subieron a 5.5%, lo que mejoró el alcance de esa publicación. Siempre en estos casos es mejor suprimirlo o no suprimirlo, sustituirlo por un adverbio propiamente o a veces una preposición, dependiendo del caso.
¿Cuánto significó? Esto significó una mejora, nuestro resultado. Hay muchas formas de escribir, pero lo que, o esto, que es lo que esto que llamamos un demostrativo, y la forma de lo que lo que hace referencia a lo anterior, son formas de sustituir sin que pierda sentido la frase. ¿Qué pasa? Como digo, el gerundio en la redacción y en las escuelas de todas las clases de redacción siempre es como un tabú. O sea, todos los profesores siempre te van a decir, no, mejor suprimir, mejor reescríbelo, mejor eliminar. Si no tienes clara esta diferencia. Yo creo que si el gerundio existe, es para usarlo. Que tenga unos usos muy particulares, sí, puede ser. Pero si nosotros no nos apropiamos de nuestra propia lengua, no lo va a hacer. Y si nosotros no lo entendemos, le queda para un extranjero que quiera aprender la lengua, como se lo enseñamos nosotros. Realmente no es tan difícil. Lo que ayuda a identificarlo, bueno, es enfrentarse constantemente, leerlo y entender a veces las sutilezas del lenguaje. Que a veces no son ni siquiera gramaticales, sino muy del contexto. O sea, fíjense, estamos hablando de acciones simultáneas. Simultáneas no en el texto, simultáneas en la vida, en la realidad, trasladadas a ese texto. Entonces, un ejemplo similar de acción con la vida. Este caso es muy similar al de a estos dos. Se pintó el cabello de rojo simulando al personaje. ¿Qué significa? Que ella quería imitar a un personaje que tiene el cabello rojo. Y bueno, pintarse el cabello es una acción que es relativamente rápida. Y si lo haces con esa intención, además, es lógico que en estos casos, como ven, la causa y efecto es muy circunstancial, muy depende del contexto. Pero como digo, a veces importa más lo que está detrás del texto para entender lo que está en el texto. ¿No? Pero lo que quiero que se lleven siempre es que siempre que vean un gerundio, piensen en que tiene que venir una acción simultánea en la oración, digamos, a la que se está haciendo referencia. Y simultánea el sujeto y la acción simultánea a la que se refiere. Un verbo auxiliar, pero por lo general hay otro verbo más en esa oración que es la que funciona realmente como acción. Y esta es la que indica el modo en el que se está haciendo. Entonces, siempre que veamos un gerundio, preguntemos cuál es el sujeto de esa oración, cuál es la acción de ese sujeto, y si esa acción realmente es simultánea y concuerda, digamos, con lo que dice el sujeto, el gerundio probablemente sí está identificado.
preposiciones como palabras, bajo, sobre, desde, hacia, con, para, contra, sin, a, entre otras. Y están las locuciones preposicionales, que son frases cortas que funcionan como preposiciones también. Las preposiciones son lo que llamamos, cuando vimos la acentuación, que decía que eran palabras átonas, porque no suelen tener acentuación, a menos que sean diacríticas, y además no tienen un valor semántico tan marcado, sino más bien un valor gramatical. O sea, ellas funcionan para comprender otras palabras que sí tienen significado, pero su valor es principalmente gramatical, aunque sí tienen un cierto nivel de significado, que es el que usamos para diferenciar el uso de unas y otras. O sea, bajo y sobre las asociamos a locaciones, a ubicaciones. Bajo la mesa, sobre el muro, sobre el techo, pero sobre por sí mismo no es una palabra, tiene un significado. Ella tiene que ir junto con un sustantivo, un complemento directo, un elemento extra, para que ese sobre signifique realmente algo. Bueno, O sea, no es como un ente material, exacto. es algo físico. No es como un adjetivo. Un adjetivo o un sustantivo. Bueno, de hecho, sobre sí existe. Claro, O sea, sobre de carga. Pero lo dices como en general estas preposiciones, pues. Exacto, no sobre de carga, pero sobre. Exacto, como preposición. Exacto, sí. Sí, sí, no, o sea, Igual que el bajo, exacto. pues. Quiero decir que en general las preposiciones. Las preposiciones. Bueno, sí, solamente sobre bajo en poética, en la poesía. Claro. Bueno, pero en la poesía es como un aparte. Igual que desde y hacia. Desde, que desde. Desde hacia tiene. Desde lo Desde no es un algo. Se refiere como a de tiempo, algo de tiempo. Son preposiciones que funcionan para marcar tiempo, y en el caso de hacia es una preposición que marca que
Sí, aquí se usa el alto. Pero ¿qué le iba a decir? Voy a poner el logo. Tú no dices usa a o, bueno, al es equivalente a. Usa al lado. Usa el lado. O usa lápiz. Pero, digamos, el lápiz es un objeto animado. Incluso hay un debate con el tema de las mascotas. Porque antes, gramaticalmente se decía que se les aplicara la regla de los sujetos inanimados. Pero, o sea, desde hace como unos, no, desde hace como unos 20 años, 30 años más o menos, que a las mascotas se les da la misma cualidad que una persona, ¿sí? Gramaticalmente. Y por eso se usa el a. Ponle la comida a Toby. No, ya no sé si pone la comida entera. Voy a poner la Se comida. alimenta el perro. Bueno, en eso pasa. Las mascotas hoy en día, o sea, y gramaticalmente, como funcionaría gramaticalmente como una persona. Una persona animada, con cualidades. Pero eso es algo que pasó fuera de lo gramatical y, digamos, influenció a la RAE y todo eso, y hoy en día se lo está conociendo antes no era así. Incluso si leen literatura de 700 pues se van a dar cuenta de que los perros no, los animales no tenían el mismo valor gramaticalmente. Pero es un animal pequeño. Pero bueno, esos son cambios sociales. Es un animal salvaje también. Sí, no tenían como esa misma personal humanización, digamos, que hemos hecho hoy en día de manera, para bien o para mal. En España creo que para los árabes existe como movimiento, ¿no? De ir. Utilizan el apod. Ah, sí. Uno escucha, voy a por agua, algo así. Sí. Y añaden el apod. Importante, con esta preposición ahorita vamos a trabajar la de de. De, por lo general lo que significa es origen, posesión o materia. Después de, bueno, vengo de Chile. Ese es mi origen. Posesión, la casa de María. Y materia, el vaso de agua. Porque si uno, Sí, ay, el sí, vaso no. de agua, vaso con agua. Digamos, de lo que está lleno ese vaso es de agua. Que digo, Pudiera ser un vaso de jugo. Pasa un vaso con agua, pasa un vaso de agua. Sí, porque En este caso, depende de la materia. Pudiera ser incluso la materia de la que está hecho el vaso. claro. Vaso de cristal, vaso de plástico, vaso de cartón. También. O sea, que no está mal dicho, porque uno lo escucha por ahí y la gente te corrige, o sea, corrige. Sí, dice, no es vaso de agua, es vaso con agua. Entonces, bueno, se explica desde este punto de vista, que se refiere a Que la lámina sería el Madre. Ahora me vaso. pasa, Ajá, yo era soy como la la boca, anterior. no dice un beso con ahí, Para volver a con. también. Con lo que implica es compañía o instrumentos. O sea Entonces, que mi padre no está ese mal. no es el agua no es la compañía del vaso. Es lo que contiene. Momentáneamente, por supuesto. Ahora te la tomas y ya no tiene. Puedo decir que pan con jugo, pan con queso. Comí pan con queso, sí, es una relación. Juntas son una comida. En estos casos, o escribe con Le añadí pues queso. camino completo.
pudieras decir, vas hacia el pueblo, pero ya se hace ya no preposición, sino adverbio. Pero también es válido. La oposición, En y por. Por, importante con el por también. Aquí, en el español de América, de Venezuela, el por, sobre todo, es de causalidad. Sobre todo. Y pudiera ser también de medio de aproximación. El de medio de aproximación, bueno, voy por la tarde. Voy por la Candelaria. y vamos a universidad por la Candelaria. Cerrado por vacaciones. Ese medio vendría a ser como un modo. Cancelado por lluvia. Como le digo, O una esta casa. mañana voy por Santa Mónica. Cancelado por Ya lluvia. voy por Santa Mónica. Cerrado por duelo. No Ese tiene por necesitan que te indicando más. por eso es que, aunque ellos en sí mismos no tienen un significado semántico, sino gramático, de acuerdo a su uso, también aportan significado. Y por eso es que es tan importante a veces esa sutileza de saber cuándo amerita una preposición. Complementos de régimen. ¿Qué pasa con esas preposiciones? Que muchas veces acompañan obligatoriamente cierto número de verbos. Además de una cantidad de verbos importante. Yo conseguí un listado de los más comunes, se los voy a pasar ahorita, porque si lo ponía aquí eran como 40 verbos. Que tienen esto que llamamos complemento de régimen o verbos de régimen preposicional. ¿Eso qué significa? Que esos verbos solo van con esas preposiciones. Con esas y con ninguna otra. Porque sí, arbitrariamente. No lo digo yo, lo dice el régimen de ese verbo. Los más comunes, acordarse, alegrarse, fijarse, dirigirse. La lista de verbos. Se van a dar cuenta, incluso con el uso, de que ese régimen está tan marcado y ha sido tan marcado en el tiempo que cuando lo escuchamos con otra preposición nos suena raro, nos genera dudas. Pero el que yo más veo que la gente Utiliza. se equivoca es acordarse. A la presencia, acordarse y sobre todo cuando lo confunden con recordar. Recordar y acordarse no son lo mismo. Recordar es un verbo reflexivo. Yo no puedo recordarle a alguien más. Yo me recuerdo. Entonces, si ya él es reflexivo y transitivo además, no puedo decir me recuerdo. Porque ya yo decir recuerdo, estoy haciendo referencia a que yo misma tengo esa memoria. Tendría que decir sí, recuerdo. Allí es cuando funciona este audio. Acordarse o acordar. Así que tengo, acuérdate. Me acuerdo. O le recuerdo. Que no otra persona. No, me recuerdo que. Entonces, importante por eso, porque no son iguales. Y la gente los usa como sinónimos. ¿De acuerdo qué? Le recuerdo.
es más traer al presente algo, un momento del pasado. Acordarse de algo es tener presente Que te hace algo una que tarea, hace. algo, vida, nada. Por ejemplo, chicos. si les puedo decir en un tipo de pregunta, ¿te acuerdas el día que fuimos en la piscina o te recuerdas? Como te acuerdas, ¿no? Te acuerdas. Y puedo decir, O pudieras recuerdas. decir, ¿recuerdas el día que fuimos a la piscina? Sin el T. Eso cambia algo, porque, o sea, un ejemplo, si tiene el T, te recuerdas o te acuerdas, o sea, ya ahí me enredé. ¿Sí? Es que es Porque yo creo que yo confuso. puedo haberlo usado los dos y me entero. Vamos a borrarlo aquí para que no haga. O sea, como error, me recuerdo, no. Error. Nunca se dice. Me recuerdo. Ajá, ¿cuál fue que me Puedo dijo? decir recuerdo. ¿Te acuerdo o te recuerdo? Claro. Ujú. Tampoco. ¿Te Si estás hablando recuerdas? de tu infancia, dirías recuerdo cuando niño. O bueno, por lo menos te recuerdo que tienes que hacer una actividad, algo así. Ese sí, ¿verdad? Ok. Esto de aquí. Aquí vamos a poner lo que está mal. Aquí lo que está bien. Ok. ¿Cuál me dijiste? ¿Te recuerdo? Te recuerdo con el cabello blanco, una cosa así. También. Pero, ¿ves la diferencia? Tú estás trayendo al presente la memoria de esa persona como Es Luciano. reflexivo. Es reflexivo. Entonces, para recordarle a una persona sería recuerdo. Te recuerdo. Para, cómo? digamos, traer al presente la memoria, Ajá. la imagen de una persona como era antes. No, yo me refiero a la persona de que si me pasa, por ejemplo, una actividad o algo, ese día te recuerdo. Te acuerdo. Le recuerdo. Te recuerdo con el pelo blanco. Te recuerdo. El ejemplo de ella también está mal. Perfectamente pongo esos recuerdos. ¿Cómo me dijo ella? Te recuerdo. Hay una actividad. Ajá, una actividad. Hay una actividad. Hay una actividad, sí. Ajá. Y no puede decirle tampoco uno le recuerdo que hay una actividad. Sí, ¿te recuerdo o le recuerdo? Sí. Ya esto es más de repetiteo. La de tú. Según. ¿Cuál fue la otra que me dijo? Te recuerdo que hay que hacer ejercicio. Pero bueno, Pero en qué contexto. yo creo que te acuerdas O sea, en un momento, mira, te recuerdo que ¿Te acuerdas? Por el bien de la O salud. te recuerdas cuando Eso lo no me digas, estoy mal, te dice que ¿Cómo estaría mal esto? Le recuerdo. Recuerdo. no fui yo esta vez. Coco, la película de Coco que dice recuerdo. Más mi abuela, entonces, Porque es como hacer un doble ¿Por énfasis qué? en esa función reflexiva que tiene ese verbo. ¿Cómo buscar la palabra recuerdo? Yo, en este en particular no está mal, pero yo pienso, y me parece que es más acertado, a más de el acordarse. Acuérdate de que hay que hacer. Ajá. Ese acuérdate además tiene de que se puede decir La película de Coco, recuerdo. La película de Coco que dice recuerdo. lo tengamos ahorita en cuenta con el resto. Como digo, estos verbos siempre van con preposición. O sea, acordarse de, hablar sobre, acostumbrarse a, acusar de algo, alegrarse también va con de, asustarse de.
casarse por, casarse con, comprometerse también, comprometerse con, en vez de comprometerse a, aunque hoy en día comprometerse a también se Yo está usando nunca he más, escuchado pero lo más comprometerse con, recomendable es o sea, siempre comprometerse. Bueno, con sí se puede escuchar. No jodas, No es mamá, mi se compromiso fue a. baruta. No es más. se está usando más. Se No está hay loco. el A. O sea, se está usando un poco más de lo que se usaba antes. O sea, pero la verdad sigue recomendando el con. Sí. Se ha extendido. Pero Sería me comprometo a ti. hasta que no haya En taxi, huele el perfume. una posición tan grande que digan, no sé. Que es increíble que de verdad el transporte público, como que te absorbe el perfume. Tú te echas perfume y te vas en taxi, güey. Pensé que una foto con Marcelo que me Te había iba a decir mandado. conmigo, pero pensé en esa idea a las 9 de la mañana. Yo dije, eso es raro. Me comprometo con Llegar a, no sé, los sábados, por ejemplo, venir los sábados. Sí, con algo, está comprometido con algo. porque esa acción sigue siendo como comprometerse con. Pero por Solo que es ejemplo, algo. me comprometo a ti, sería así, a ti. No, me comprometo contigo. Ahí está. Comprometo contigo, acompañarte. Pero te estás comprometiendo con esa persona. O sea, que sería, aunque está, ¿dónde lo tienes aquí? Antes. ¿Dónde está? Compañía. Compañía. ¿Ustedes lo vieron? Utilizan más el Sí, con que la sí. Lo vieron el con porque en este caso es compañía. Y entonces con Yo voy y me voy. En el caso de caracterizarse con, caracterizarse de con a acompañar, Está ¿verdad? hablando que está por allá. Con a acompañar. Me comprometo con a acompañar. Con acompañar. sin ese A. A ver, están los de cuidar de ti, no cuidar a ti. Depender de, disponer de, enamorarse de, entrometerse en, fijarse en, bueno, ahí está todo. Esto es con la práctica. Y estos son los más usados, pero hay más de 40. Y no hay otra forma de aprenderlo. Que usarlo, o sea, no se lo den. Y hay uno que uno, de verdad, si uno no se lo usa, uno lo busca. Porque por lo general no dice cuál es la preposición de, no sé, embarazarse. Embarazarse también tiene complemento de. Eso es igual que a Y veces mucha mi gente la mamá usa con la así, computadora me se embaracé llama y los de ti, autónomos. contigo, no sé qué, y es Cuando embarazarse ya va a de. hacer el informe, busca un sinónimo de un autónomo. Si tienen dudas porque es un verbo que no han usado antes, busquen en la RAE o busquen complemento de régimen de tal verbo. Y les va a salir cuál es la preposición específica de ese verbo. Porque me llegó a pasar también infinidad de veces. ¿Cuál es la preposición? Porque no son tan usados antes. Hay muchos errores que tienen relación a Así está el final. no es relación como adelante, hasta con relación con ¿Cómo así? porque eso es muy común hacer errores en eso.
por querer corregir el dequeísmo, cayó en el queísmo, que Es así, va. Creo que es esta, que es justamente la eliminación del de que cuando realmente sí lo amerita. Y está incluso más extendido el queísmo que el dequeísmo justamente por la hipercorrección. ¿Cómo determinar cuándo debe emplearse el qué y el de qué? Es muy fácil. En caso de duda, se le pregunta al texto, igual que con el ejemplo. Y eso que se le pregunta se sustituye por ello o por eso, o por esto. Vamos a ver con acuerdo. De acuerdo. Aquí siempre se les va a generar dudas, chicos. Me Entonces, acuerdo para que de no se lo aprendan de memoria, apréndanse estas preguntas, que eso les resuelve la duda. Ustedes responden y lo que quepa decir allí, lo que vale decir, es eso. Porque si no, se complican más. Si yo digo, me acuerdo de la canción, cuando lo cambio a pregunta, es, ¿qué canción me acuerdo? me acuerdo de que. Por eso la de Coco. Me acuerdo de qué o me acuerdo. ¿Cuál creen que será ¿De qué? de qué, verdad? Sí. Ahí, ¿cómo van a saber? Oye, ¿cómo sabes que ese después tiene el mismo? Cuando el de qué está bien. Ese estoy seguro que vendrá. Profe, disculpe, ¿Me acuerdo de qué no lleva tilde? ¿De qué? No, ¿verdad? No, porque ese de qué va a venir con algo después. ah, ok. Me acuerdo Pero cuando una pregunta sí se le pone, cuando una interrogación, sí, si está sola. Me acuerdo de qué, porque ya sé que con una interrogación o indirecta. Si es una pregunta indirecta que no lleva a ser interrogación. Entonces, si yo no sé si estoy seguro que vendrá o estoy seguro de que vendrá, igual, también. Estoy seguro de que vendrá. Y un ejemplo, por lo menos yo creo que lo he utilizado, el poner estoy seguro de que ya vendrá. Está bien. Eso sí está bien. Correcto. Pero eso, ajá, sería ya firme. El de que No, se usa sería- más en preguntas. Sería lo que él dice, ya vendrá, ¿estás seguro Ya eso quitaría los signos. de que ya vendrá? O estoy seguro de. Ah, mejor. No puedo decir estoy seguro ¿De qué es? que es. Si lo hago así, Estoy seguro que pierde sentido. La pregunta. Claro. Entonces, si en vez de la pregunta tiene sentido, es con D, Ok. entonces ¿por qué aquí? Debe ir una D. No estoy tan de acuerdo. ¿Lo ves? A ver, Pero no se puede decir, estoy seguro que vendrá. No, es ok. Naguará. Imagínate tú. Hay que darle, ¿no? No, yo esto sí es. Por eso les digo, el queísmo es más probable Sí, y más exacto. Que el de que. extendido que el de queísmo. Les recomiendo que en un nivel 2 lo que. Sí. Deberíamos, porque Porque yo ¿qué digo pasa? de verdad. El dequeísmo Sí, yo me equivoqué. ya la mayoría lo reconoce y lo asocia con un error. Exacto. Y el dequeísmo se le asocia además a lo coloquial. Nivel 2. Dequeísmo, ¿no? El dequeísmo, el de qué, Que me ya falló la por gente lo nivel asocia 2. con que es incorrecto. Es coloquial. Y que es coloquial.
simplemente pone eso y ya. Hay unos verbos que necesariamente llevan el de. Y hay otros que no. Por ejemplo, opinar. Hay una lista, y yo le voy a pasar la lista Sí, para que ustedes vayan practicando. Llega un momento Opinar. que ustedes con la pregunta responden rápidamente si creen que es un de o es un qué, o es un de qué. No es Yo fácil, opino. pero con la práctica se aprende. De ok es deberíamos, ¿verdad? Yo opino de que eso. No. Yo opino. Yo opino que es. Ah, yo opino que es. Al pasar la pregunta, ya Ah, inmediatamente me sabe que preocupé. ¿Cómo formulas esa pregunta? Ah, ok, cambio yo, el inseguro de qué claro, yo o el opino qué. que Todo lo que venga después del dedo del qué lo cambias por eso. Claro. Y lo vuelves pregunta. Me preocupé. Yo opino un nivel 2. No, o sea, yo creo que es cuestión de práctica, pues. Sí. Cuando uno está haciendo cualquier ensayo, cualquier cosa y ve el qué, y ya ahí uno se va a traumar. La preposición. Una pregunta. Aquí podemos hacer. ¿Te preocupas de algo? Yo. Pero eso sería como una especie del verbo, de una conjunción del verbo o algo así. Del verbo Debería. ser un Porque claro, lo más- eso, esa es una contracción. Eso, de eso. Me preocupé de eso. Sí, o sea, es como Por eso. ¿por qué? Porque es más común que uno lo sustituya el qué por el de qué o el de qué por el qué. Pero pudiera ser que también lo confundamos con otras preposiciones. Función y verbo. Al cambiarlo por eso, la misma lógica te va a decir, no, mira. Es otra la conjunción, la preposición. ¿No? ¿Cuál sería la respuesta de esta? Me preocupé por eso. Me preocupé por, eso sería por la preposición. El ejemplo que le estaba dando. Ajá. Sí, yo siento que también le cambia un poco el significado, ¿no? Porque al final La intención. la intención también. Ya les me preocupé por eso. Me preocupé por la pregunta, al volver la pregunta es que tú te vas a dar cuenta, y al ajustar la pregunta te vas a dar cuenta que la oración, el enunciado, tiene sentido. Yo voy a esquivar de qué, lo voy a esquivar, pero por. Como les digo, pudiera ser que sea, como en tu caso, opina de qué o opina qué, que esté esa duda. Pero puede ser que también haya otra preposición que vaya allí, en vez de eso. Y haciendo la pregunta, vas a resolverlo. Opina eso. A ver, ahí aquí en la lista. Opina qué. No digas de qué opina. A menos que le preguntes de qué tema opina, de qué opina. Pero sería otra la. Eso sería otro contexto. Pues, Y es muy común ver que opina de que Yo opino eso. Yo opino opina sobre. No usas de qué. Usaría sobre. también se puede usar. No, pero Yo opino que es verdad que mucha gente dice, no, yo opino de que deberían quitar eso. Al volver la pregunta,
mercado si tú vas a preguntarle a alguien, ¿qué opinas? ¿Cómo opinar? Yo opino que es total. Ahí sí estoy más claro. Tú le preguntas qué opinas de que fulano está libre, qué opinas sobre lo que fulano está libre. Y como les digo, es más común en qué y de qué, pero también pasa con otras preposiciones que las usan, o sea, que no las usan y usan ese de en lugar de. Por ejemplo, hay una que la de tratar. El libro. Trata de que dos personas se enamoren. ¿De qué trata el libro? O el libro trata de qué es. Ahora vamos a hacer. Pero faltaría el verbo, de qué trata el libro. En este caso, en todo caso pudiera ser, el libro trata de dos personas que se enamoran, pero la construcción es diferente. Eso no sería repetitivo, porque yo una vez tuve un trabajo en el que yo puse, creo que fue dónde, más 2 veces en un párrafo. Y a mí el profesor me dijo que eso era repetitivo. ¿Dónde? Pero Sí. ¿cómo lo usan? No me acuerdo exactamente cómo. También con el gerundio. Que lo usa, el dónde se usa nada más es en locaciones. Y la gente lo usa para relaciones de causa y efecto. Más por un tema de significado. Y el dónde lo usan a veces donde debería ir un gerundio. O podría ir un gerundio que sea simultáneo. Es como una muletilla común con el dónde. Por eso te pregunté cómo usaste el dónde. Porque muchas veces, o sea, si te lo marcaron mal, probablemente no fue tanto. O además de la repetición del contexto. O sea, el dónde aludes a lugar. Tanto como en pregunta como en Puede oración. ser. A veces se confunde con cuándo. Entonces usamos el dónde de cuando deberíamos haber usado cuando estamos hablando de tiempo, no de espacio. Entonces también ahí se comete errores. No sé si Igual, tienes algún ejemplo. Como yo digo, pero igual con el cual y el qué. El cual, cuando lo usamos en pregunta, y el qué, la diferencia es que con el qué es cuando tenemos opciones indeterminadas. Y cuál es cuando tenemos las opciones allí mencionadas. ¿Cuál es tu color favorito? ¿El rojo o el verde? No es lo mismo que yo preguntar qué color es tu favorito. Yo puedo decir cualquier color en la gama de colores que existe. ¿Lo ven? ¿Y el cual es que? Cuando las opciones son muy específicas. El cual es directo. No, específica. O sea, cuando las respuestas, Ajá. o las opciones de respuesta son específicas. Y el que es cuando son indeterminadas. O hay Como abiertas. O son más abiertas. O sea, tú puedes decir cualquier color, yo no te estoy indicando si te gusta el blanco o el azul. Sobre todo cuando hay preguntas con opciones, como cuestionarios. ¿Y cuál se Si lleva yo voy a a
hacer, por ejemplo, un test psicológico. Ajá, y vas a decir, ¿qué color es tu favorito? ¿Cuál es aceptado? Si es abierto, yo puedo decir, si yo voy a decir, ¿cuál es tu color favorito? Yo te voy a poner 5 opciones, rojo, negro, blanco, amarillo, verde. ¿Lo ves? Porque necesito que respondas en virtud de lo que yo De necesitaba. ¿Cuál de esos 5 es tu color favorito? ¿Cuál es acentuado? En pregunta sí. Y si Hay no, una canción que creo que comete de que hijo, ¿no? No sé si es de Simón Díaz. Es ese, no recuerdo. Hay una de los Cuando el venezolanos. amor, Dios es esa, ¿qué dice así? Bueno, no sé si es una de salsa. De los venezolanos hay una que lo dice, que lo hace. Que dice, te recordarás de mí. Uno no se da de cuenta de lo que dice. Ah, dice Sí. no se da cuenta. Sí, uno no se da cuenta, no se da de cuenta. Creo que no Bueno, la no, de no, cuenta. No, no se da ni cuenta. Uno Uno no se se da ni da- cuenta. Ah, ya. Ay, me cuenta, pero es una canción que yo sé que comete un error. La del sacero. No es la de Oscar de León. Sí, pero ella no le dice así en vivo. Ajá, pero ¿cómo es? Alguien le dice. Ay, Te te das das cuenta. cuenta que sigue engañando. Te das cuenta. Te darás de cuenta, dice. Sí, Claro. pero como dice ella, Acuérdate cuando grabó la canción con ese loco. Ah, ya sé, ya sé. Así te darás de cuenta. Te engaña. Te darás cuenta de, o sea, ay, y en te verdad darás es de de cuenta. dice, Ah, él dice de. que la escuché ayer para acordar. Dice, te recordarás de mí. Esa canción es de cantar una mujer. No, un hombre. Un hombre. Y esto me suena. Se llama Los Mesoneros de Bilbao. Dice, te recordarás de mí y te lo atractiva. Y hay otra que después escuché. A mí no me gusta mucho. Pero lo he escuchado porque tienen varias canciones con errores así. Esta, ajá. Te recordarás de mí. Te acordarás. Te acordarás. O incluso, pero bueno, él iba a quitar la rima. Ajá. Me recordarás. Me recuerda. Me recordarás a mí. Claro, esas son las canciones de los 60, de los 80, de Rocío Dúrcal. No, entonces ahorita, verdad. este es del 2000 algo. 2000 algo. ¿Sí? Me recordarás a mí. Tú vas a recordar a esa persona. Pero no es como que yo te voy a recordar. Porque en la canción lo que te está diciendo es que esa persona en algún momento se va a acordar de ti. No que yo voy a estar ahí con él recordándole. Pero hay una canción también de ellos. Mira, yo quiero. Sí, es una salsa también. Te recordarás, ¿no dice? Sí, y que recordará también acá, te creo que